Estamos acostumbrados a hacer uso de la energía sin tener plena conciencia de dónde viene. Como si de magia se tratase, basta con apretar un botón o encender un interruptor para que esté ahí, lista para satisfacer nuestras necesidades y caprichos. En teoría, al pagar por ella, estamos en nuestro derecho de usarla y en el mejor de los casos estaríamos obligados a hacerlo de manera eficiente. ¿Por qué entonces preocuparnos por ella? ¿Por qué el uso que hacemos de la energía es un problema? Somos mucha gente que demanda cada vez más energía. Actualmente, 7,000 millones de personas consumimos un total de 15 terawatts de energía al año. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, en el 2050 seremos 9,000 millones de habitantes que consumirán 27 terawatts al año. Y en el 2100 vamos a ser 10,000 millones consumiendo 43 terawatts. ¿De qué depende que consumamos menos energía, menos recursos? Pues depende de qué tan eficientemente los estemos utilizando. Los equipos con los cuales los consumimos, es decir, si tenemos equipos que son cada vez más eficientes, pues entonces consumimos menos energía para que nos dé el mismo servicio. Pero también depende de los estilos de vida. En este proceso de globalización mundial, en donde lo importante es el consumo, consumir más, eso está involucrado con producir más. Y el producir más significa también consumir más energía. Mucha gente que necesitará más y más energía es ya un problema. Sin embargo, el siguiente nudo en el enmarañado energético es que el 85% de los 15 terawatts que consumimos provienen del esquema tradicional de obtención de energía, que es la quema de combustibles fósiles como el petróleo. Y de esto se desprenden dos nuevas dificultades. Por un lado, el petróleo se acaba y por el otro, lo hemos quemado durante tantos años que hemos provocado un daño irreversible en la atmósfera. En la atmósfera se han venido acumulando los llamados gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que son producidos por la quema de combustibles fósiles, entre otras causas. Se acumulan en la atmósfera y estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que absorben parte de la radiación infrarroja que viene de la superficie del planeta y la refleja nuevamente. Esto hace que aumente la temperatura del planeta. Para que el aumento en la temperatura de la superficie del planeta no crezca más allá de 2 grados centígrados, el consumo de combustibles fósiles debe reducirse a la mitad en el año 2050. A pesar de que aumente la población y a pesar de que cada vez tengamos mejores niveles de vida. Las proyecciones muestran que en 2050, de seguir con un esquema basado en combustibles fósiles, la demanda mundial de 27 terawatts al año supondría cerca de 13 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera, que es el doble de lo que se emite hoy y una evidente crisis climática que nadie, en su sano juicio, desearía. Nosotros visualizamos al futuro no la predominancia de una fuente de energía única, sino una mezcla de fuentes de energía. Incluso esa mezcla, hoy en día, en que estamos en una etapa de transición hacia las renovables, esa mezcla tiene que incluir energías fósiles, convencionales. Es necesario tener claro que el futuro energético de cualquier país involucra en buena medida el uso de fuentes renovables. Y en México nos estamos quedando un poco atrás en eso. Queda claro que el esquema debe ser otro. Uno que transite de la quema de combustibles a uno basado en fuentes de energía con 3 adjetivos: renovables, limpias y competitivas. ¿Las hay? No solo las hay, sino que parece que el mundo se está moviendo cada vez más rápidamente hacia ellas. En el 2013, el sector de las renovables atrajo miles de inversores, logrando 268,000 millones de dólares en todo el mundo, 5 veces más que en 2004. El portafolio de las no fósiles incluye las energías hidráulica, oceánica, eólica, solar, así como la geotérmica y la hidroeléctrica. Estamos en una etapa de transición en que no debemos estar pensando en cuál es la buena, cuál es la energía buena, sino cómo construir una mezcla
lo más variada posible de fuentes de energía que nos permitan evitar los riesgos de depender de un solo recurso. Sin embargo, no todas ellas son exactamente limpias, porque algunas, aún siendo renovables, provienen de fuentes y procesos que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. No hay fuente de energía que no tenga impactos ambientales. El asunto es qué energías o qué fuentes de energía tienen menores impactos ambientales que otras y qué mecanismos de mitigación podemos encontrar para que aquellas fuentes de energía que a lo mejor tienen impactos ambientales puedan reducirse. Te doy un ejemplo, la energía eólica. La energía eólica tiene impactos ambientales, por ejemplo, para las aves, ¿no? Sin embargo, pueden generarse esquemas de mitigación en donde esta energía eólica se coloque en lugares en donde haya menos corredores de aves. O, por ejemplo, la energía eólica también genera un ruido que si está cercano a las poblaciones, pues puede tener efectos sobre la población. Si quieres desarrollar la energía eólica, pues tiene que ser en acuerdo con las comunidades y también tiene límites el desarrollo de cualquier forma de energía. Porque además estamos hablando del ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Para producir un panel fotovoltaico se utiliza silicio. Y el silicio, su extracción, pues también representa impactos ambientales. El asunto es cómo puede haber una negociación, digámoslo así, entre los menores impactos ambientales y que la humanidad pueda seguir teniendo niveles de vida que no estén asociados a este gran consumismo, pero que permita tener niveles de vida adecuados para toda la población. Lo interesante de la planeación energética es que ya no importa solamente si cuesta mucho o poco desarrollar cada tecnología o si éstas emiten o no dióxido de carbono a la atmósfera. A eso se le han sumado factores sociales, culturales y ambientales, y no solamente atmosféricos, que han obligado a los países a planear su futuro energético con una visión más incluyente y más sustentable. Lo que se está buscando internacionalmente es que haya un desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo de energía, entre el crecimiento poblacional y el consumo de energía. Y eso es factible hacerlo a través de tecnología y a través de formas de consumo menos intensivas en el uso de recursos. Hay algo en lo que los especialistas sí se han puesto de acuerdo. Del portafolio de energías renovables destaca una que es limpia y especialmente abundante. Una por la que países como Estados Unidos, Alemania, España y Japón han decidido apostar en serio: la energía solar. Una cosa que hace atractiva a la solar con respecto a otras es que es probablemente la más democrática, la que está distribuida de manera más amplia por todo el planeta, ¿no? Hay mucha más cantidad de buenos lugares para energía solar que de buenos lugares para energía eólica o incluso en un momento dado para energía hidráulica, energía oceánica. Hay más abundancia de energía solar que llega al planeta Tierra que de cualquiera de las otras fuentes de energía. Detrás de la premisa de que vale la pena apostar por el sol como fuente de energía, hay algo más que opiniones. Hay números. El flujo de luz solar prácticamente constante que recibe la Tierra es de 342.5 watts por metro cuadrado. Si le restamos el 30% que se dispersa y el 19% que es absorbido por la atmósfera y las nubes, resultan 174.7 watts por metro cuadrado. La energía que nos llega del Sol es colosal. Los números muestran que basta 1 hora y media de flujo solar sobre la superficie terrestre para generar los 15 terawatts anuales que consume el mundo. En otras palabras, basta aprovechar esta energía en 0.17% de la superficie terrestre para generar toda la energía que consume el mundo en un año. México es afortunado en tener recursos solar. Tenemos bastantes días insolados, bastantes días despejados, digamos, sobre todo en el noroeste, pero además lo importante es saber qué densidad de radiación tenemos en algunos lugares. Esta densidad de radiación permite utilizar distintos tipos de tecnología, desde la forma fotovoltaica, que es una forma de aprovechar la radiación solar para producir electricidad directamente, que es común ahorita ver ya celdas fotovoltaicas. Un módulo solar fotovoltaico está conformado por materiales semiconductores.
que, al recibir la radiación solar, producen electrones libres dentro del material. Estos electrones acumulados fluyen en sentidos contrarios, y ese simple efecto de cargas eléctricas en movimiento produce electricidad. La fotovoltaica produce electricidad en cuanto le pega el sol, pero en el momento en que se va el sol no puede producir electricidad. Y la electricidad en las cantidades gigantes es económicamente poco factible almacenarlas. Las baterías son caras, son pesadas, tienen una vida corta, ocupan mucho espacio, entonces pensar en almacenamientos de grandes volúmenes de energía de esta manera no es práctico. Los sistemas solar fotovoltaicos funcionan muy bien en dos instancias, en aplicaciones aisladas, pequeñas, que funcionan con baterías para tener un poco de operación de electricidad durante la noche, y en sistemas muy grandes, pero ya interconectados a la red. Realmente han sido muy exitosos, han hecho su trabajo muy bien. Es impresionante, es de los pocos productos, digamos, que podamos decir que han ido bajando sensiblemente su precio. Te doy un ejemplo. En los años 70, un watt costaba $70. Ahorita cuesta menos de 60 centavos en proyectos grandes. Y esto ha hecho que se dispare el uso de fotoceldas, que en muchas partes se empiece a utilizar. El costo de la tecnología fotovoltaica ha disminuido tanto que ha dejado de ser exclusiva para los países desarrollados. En Bangladesh, un país con 95 millones de personas viviendo sin corriente eléctrica, las mujeres se han convertido en técnicos capaces de instalar paneles solares en sus hogares, lo que ha hecho que el país sea hoy el mercado que más ha crecido en tecnología solar para uso doméstico. Y de paso, ha contribuido a la educación y emancipación de las mujeres como factor de cambio frente a la crisis climática. Frente a los límites de la energía fotovoltaica, una alternativa paralela surge con fuerza en diversos países del mundo. Y para sorpresa de muchos, también en México. En 2006, un grupo de científicos de la Universidad de Sonora y de la UNAM propusieron un proyecto para aprovechar la energía del sol partiendo de un cálculo irreverente. Basta concentrar la energía solar, que recibe 0.3% del territorio de Sonora, unos 600 kilómetros cuadrados, para igualar la capacidad de producción eléctrica de todo el país. Es impresionante la cantidad de energía que nos llega del sol, sobre todo en lugares como estos, con atmósfera clara. Es tanta la cantidad de radiación que llega, que uno de los cálculos que nosotros damos para que la gente se pueda imaginar es que en el 2% del territorio sonorense llegan 6 millones de barriles de petróleo diarios equivalentes en radiación solar. ¿Por qué Sonora? Resulta que este estado supera el promedio de irradiación solar de todo el país durante 8 de los 12 meses del año. Además, tiene la mayor superficie de desierto sin habitantes, lo que hace lógico que lo erijamos como nuestro bastión solar. En ese escenario y con un presupuesto inicial de 40 millones de pesos, los investigadores han iniciado el primer proyecto mexicano de concentración de energía solar de Torre Central. Es muy simple, ¿no? Si yo instalo 100 metros cuadrados de concentradores solares acá o los instalo en el Estado de México, aquí me van a entregar mucha más energía y por lo tanto mi energía va a ser más barata aquí. No van a producir electricidad para venderla o sustituir la demanda energética del Estado. Lo que intentan hacer es probar tecnología para asesorar a las empresas o a los gobiernos que están interesados en apostar por la tecnología de concentración solar a lo grande. El principio de este proyecto es el de cualquier planta fototérmica. En ella no hay celdas fotovoltaicas, sino espejos llamados helióstatos, formados alrededor de una gran torre. Como si fueran un ejército de lupas alrededor de su líder, los helióstatos reflejan la radiación solar hacia la torre central, donde se concentra toda.
Ahí, la luz calienta un líquido que a su vez produce vapor a presión. Ese vapor a presión tiene la potencia necesaria para hacer girar las aspas de una turbina que produce, finalmente, electricidad. Existen varias formas de almacenaje. La más común es fundir sales. Y estos fluidos se almacenan en tanques bien aislados. Sin perder el calor, y entonces de esa forma podemos aprovecharlo horas después de que se ocultó el sol. Ahí hay una energía térmica que cuando queremos usarla, la usamos para generar electricidad con un sistema de generación termoeléctrica. Aunque es un proyecto en ciernes, los investigadores mexicanos ya han hecho su primera innovación tecnológica. Diseñaron el primer helióstato 100% mexicano, que es preciso para seguir los rayos del sol en esta latitud, barato y fácil de operar. Actualmente han construido e instalado 15 helióstatos con 10 diseños diferentes y próximamente esperan llegar a los 40. Los helióstatos son una parte esencial de la tecnología de torre central. Abarca casi el 40 y tantos % del costo de una planta. Entonces, los helióstatos no hay nadie que los fabrique a nivel mundial, pero hay algunas compañías cuando están construyendo plantas que se pueden surtir o podemos conseguir helióstatos. Pero sucede que cuando tenemos los fondos, no hay ninguna compañía en el mundo construyendo plantas en ese momento, no pudimos comprar los helióstatos, tuvimos que diseñarlos y construirlos nosotros. Hay una infinidad de problemas cuando uno pasa del diseño de computadora a la construcción en la práctica, porque había que simular frente a vientos que de repente corren en estas regiones muy fuertes, los movimientos de un helióstato que está cerca del Ecuador al que está cerca del polo o muy al norte es distinto. Para seguir al sol, para reflejar, tiene movimientos que tienen que ser calculados y capacidades que son distintas. La industria mexicana puede participar en la construcción de plantas solares con helióstatos. Hasta la experiencia que tenemos nosotros podemos asegurar, darle certeza de que pueden hacerse y competir a nivel mundial en producción de helióstatos. Dos de los posibles argumentos en contra de la tecnología de concentración solar son que cuesta mucho y que tardará más tiempo en dar resultados en comparación con otras fuentes de generación de energía, lo cual es cierto en parte, pero no por mucho tiempo. Esta es una tecnología que tiene que bajar de precio, pero para que baje de precio tiene que haber más cantidad de plantas que la produzcan, y para que existan tiene que haber mayor demanda, ¿no? Entonces es un tipo de tecnología que para poder volverse más competitiva necesariamente requiere de algún tipo de incentivo. En México, el futuro para esta y otras tecnologías renovables no está del todo claro. La clave de su sobrevivencia está en la competitividad, generar energía al menor costo, es decir, conseguir el kilowatt hora más barato. El problema es que aún no sabemos con base en qué se va a definir ese costo. De acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar el kilowatt hora más barato. Pero ese costo ya no es solamente económico, sino que debe responder a un concepto importante: las externalidades. En entrevista, Efraín Villanueva Arcos, director general de Sustentabilidad de la Subdirección de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, dijo que esa metodología ya se aplica. Sin embargo, la ley dice que a pesar de que se sabe que la generación de electricidad conlleva otro tipo de externalidades, como un primer ejercicio solo se tomarán en cuenta las emisiones de los gases de efecto invernadero. De manera que, a pesar de que se han empezado a explorar todos los efectos de las diferentes tecnologías, aún no está claro cómo se van a evaluar los impactos que son distintos a los relacionados con la contaminación. La restricción de comprar la electricidad más barata posible es un problema, porque estas tecnologías precisamente se encuentran en una situación de tener que bajar sus costos. Cuando se producen en pequeña cantidad,
son mucho más caros que cuando ya se crea un mercado muy grande. Un incentivamiento de estas tecnologías requiere incentivos mucho más enfocados, tipo beneficios fiscales, tipo tarifas de compra de la electricidad garantizada, subsidios. Se trata de fomentar una industria que están haciendo y que puede tener un enorme potencial en México. Mucho habla el gobierno de las energías renovables, pero la verdad es que con la reciente reforma energética las energías renovables son el tema menos importante. La reforma energética está sustentada en producir más petróleo y producir más gas natural. Porque el esfuerzo en este caso de ubicar una nueva industria en México requiere realmente esfuerzos grandes. Para empezar, no tenemos un plan nacional de fuentes renovables. Tenemos organismos para energía nuclear, tenemos organismos para el petróleo, no tenemos un organismo para fuentes renovables. No tenemos claramente definidas cuáles son nuestras metas como país para llegar, en cuánto tiempo vamos a llegar a eso. Y si para llegar a eso estamos haciendo lo correcto ahorita. ¿Lo va a hacer el gobierno? ¿Lo van a hacer las empresas? Porque las universidades no pueden hacer eso. Solamente podemos investigar y poner a disposición de los interesados las tecnologías que se están desarrollando. El tema de la planeación energética es mucho más urgente que lo que parece. Los hidrocarburos se acaban y contaminan, así que hay que movernos hacia fuentes más limpias, renovables y competitivas. Fuentes hay muchas y sin embargo hay algunas, como la solar, que prometen mayor competitividad, es decir, generar más energía a menor costo. Sin embargo, y a pesar de lo que se dice en los discursos, no parece haber una planeación clara sobre cómo aprovecharla y cómo eso va a representar una disminución en nuestro gasto energético y en el impacto no solamente al ambiente natural, sino también al social, al económico y al cultural. De manera que sí, la planeación energética es mucho más urgente que lo que parece, pero sobre todo mucho más profunda que encender o apagar un switch.